buenas, venimos otra vez, estamos aquí en un nuevo consultorio. ¿La edición qué? ¿Cuál ya? Esta es la 7. La 7. Como siempre vosotros preguntáis, nosotros respondemos. Ya entendéis por qué no estaba en el directo pasado. Bueno, el siguiente probablemente tampoco. Lo echemos para allá. Bueno, hoy una nueva ubicación, desde el corazón de BIOS. Yo tengo una sudadera de BIOS. Estamos probando nuevos materiales. Bueno, vamos al lío. La primera pregunta: ¿cómo calentar antes de hacer sentadillas o peso muerto? Esa para mí. Para ti. Bueno, te podrías leer mi ebook de calentamiento, pero como no te la he leído, te anticipo algunas cosillas. Tenemos ebook para todo. La puedes descargar. Antes de una sentadilla o peso muerto, pues igual que antes de otro ejercicio, lo ideal es pasar desde un calentamiento general para intentar influir en diferentes aspectos fisiológicos, como puede ser la temperatura corporal o la activación del sistema nervioso central, hasta pasar a entrenamiento específico luego para poder realizar la sentadilla y el peso muerto, que puede ser la misma sentadilla y el peso muerto con menos carga o trabajando más el gesto técnico. Empezaríamos antes con trabajo de movilidad de aquellas articulaciones que están implicadas dentro de estos dos ejercicios y pasaremos luego a ejercicios de potenciación que nos permitan mejorar la aplicación de fuerza dentro de peso muerto y sentadilla. Por ejemplo, pues saltos o lanzamientos. Muy bien. Series efectivas también. Buenas series de... Explica qué es una serie efectiva. De serie de aproximación, perdón. Hacer series de aproximación, 3 o 4 series de aproximación y la última serie que sea la carga un poco mayor a la carga que tenemos prevista ese día. Por ejemplo, si tenemos 85 por 80, pues hacer la última serie de aproximación con 85 kilos y eso nos va a potenciar la serie que tenemos después de entrenamiento. Muy bien. Siguiente pregunta: ¿tan importante es estirar o hacer una vuelta a la calma después de entrenar? Bueno, vamos a responder esta pregunta, que vienen a ser dos preguntillas, y vamos a ir de lo general a lo más concreto. Hablando de la vuelta a la calma, ¿es importante realizar la vuelta a la calma después de entrenar? Pues yo te recomendaría que sí, que la hicieras. Que es uno de los principios básicos que se enseña en la carrera a todo el mundo. Que después de entrenar debemos disminuir progresivamente la intensidad del ejercicio para que se vean favorecidos todos los mecanismos que van a producir la asimilación de la carga de entrenamiento a la que nos hemos sometido. Es decir, cuando terminas de entrenar, si paras de golpe, vas a tener más dificultades para asimilar todo ese trabajo que has hecho en la sesión. Tampoco hay claras evidencias de que una vuelta a la calma reduzca la agujeta o te predisponga a estar un poco más recuperado en la siguiente sesión, pero sí que va a ayudar probablemente a mejorar las adaptaciones que has buscado en el entrenamiento. Y con respecto al estiramiento, pues como ya hemos hablado en podcasts anteriores, en vídeos anteriores, depende. No hay una evidencia clara de que haya que estirar justo después de entrenar. Cerebro. Después de entrenar. Así que si a ti te va bien y tú necesitas estirar después de entrenar, hazlo. Porque si no te vas a ir a casa sintiéndote mal y va a ser peor el no haber estirado que el haber estirado. Eso sí, si vas a estirar después de haberte metido una buena paliza entrenando, no vayas a estirar a muerte, porque el objetivo de ese estiramiento no es mejorar rangos de movimiento, sino favorecer la recuperación, que vaya bajando el pulso, que tu respiración se vaya volviendo a unos rangos normales, que tu actividad mental vaya bajando y te dejen una predisposición para la vida normal, no para un entrenamiento. Así que esa sería mi respuesta. Muy buena respuesta. Seguimos. Hoy hemos cambiado el ordenador por la tablet. Estamos modernizando. Siguiente. ¿Qué es la readaptación deportiva? La contesto yo. El proceso por el cual recuperamos una persona una lesión o una patología a través del ejercicio físico, con el objetivo de que esa persona vuelva a la actividad de su vida diaria o a la actividad deportiva en el caso de un deportista. Otro objetivo de esa readaptación deportiva es reducir en la medida de lo posible o esa recaída de esa misma lesión. Y os recordamos también que nosotros ofertamos ese servicio, que somos redactadores, los 4, y que nuestra adaptación empezaría, parecen los 4, empezaría con una evaluación para detectar las causas de esa lesión y por lo tanto luego hacer un camino para esa recuperación. Luego otra cosa que también se nos olvida es que
también podemos prevenir una lesión antes de que recuperar, que muchas veces nos gusta curar antes que prevenir, y que nosotros también nos encargamos de eso, que al final evaluamos a una persona para detectar posibles debilidades o desequilibrios musculares que le puedan llevar a lesión y los podemos tratar también. Entonces, animaros y aunque no estéis lesionados, venid también aquí a Biocenter. Muy importante también, o por lo menos yo consigo que también la readaptación engloba dentro de un proceso de recuperación aquellas partes que no están lesionadas, ¿vale? Exacto. Porque digamos que siempre se entiende la readaptación como ese camino intermedio entre el entrenamiento y la fisioterapia y no tiene por qué ser así, ¿vale? No tiene por qué ser así. Cuando una persona se lesiona hay que cuidar esa estructura, pero todo lo demás tiene que seguir funcionando. Yo si me lesiono la pierna, no me lesiono también los brazos. ¿Vale? Entonces ya no me puedo quedar tumbado en casa, ni hay que seguir entrenando. Y los readaptadores también se encargan de esa parte, ¿vale? De que aunque tenga una estructura lesionada, todas las demás estructuras tienen que seguir adaptándose y tienen que seguir entrenando. ¿Vale? En definitiva estamos hechos para movernos. Si me lesiono y paro, pues ya la estoy liando. No sé si está grabando. ¿Estamos en directo o no? Sí. Has alcanzado el límite de uso de Instagram. Siguiente. ¿Cómo mejorar la capacidad de mover los dedos de los pies? Vale, esta, aunque puede parecer así un poco rara la pregunta, lo primero que habría que responder es por qué nos puede interesar mover los dedos de los pies, ¿no? No es algo que quizá hagamos todos los días, pero sí que es verdad que cuando hacemos trabajo de rehabilitación, readaptación, entrenamiento, sobre todo de cara al miembro inferior, vemos como la mayoría de la gente tiene muchos déficits a la hora de poder activar la musculatura del pie. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, desde que somos pequeños, nos ponen los zapatos. Y los pies es una estructura que realmente casi nunca entrenamos, porque siempre estamos con los zapatos puestos, nunca estamos descalzos y nunca hacemos un trabajo específico del pie. Y es súper importante. Súper importante, ¿por qué? Porque el pie es nuestro contacto con el suelo y al final es la estructura que más información va a dar de cara al sistema nervioso central. Y también muy importante porque no podemos desechar una estructura y decir, bueno, pues el pie no es muy bonito, nadie me lo va a ver en la foto, pues dejo de entrenarlo, ¿no? Hay que entrenarlo, cuando se produce una lesión en el miembro inferior es un objetivo a cumplir, entonces el entrenamiento del pie es fundamental. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues simplemente con estar en casa 15 minutos descalzo al día, ya va a notar muchísimos cambios a nivel de movilidad del pie. Si después lo complementa con trabajo específico que sacaremos para el Instagram de Bio, un vídeo súper corto de unos 2 minutillos con ejercicio, pues te va a venir mucho mejor. Y vas a notar los cambios, por ejemplo, si haces sentadillas vas a notarte mucho mejor, mucho más estable, mucho más fuerte para poder empujar. Al final son la base sobre la que se sustenta todo. Si eso no está bien, la liamos. Seguimos. ¿Cómo trabajar los abductores si me molestan al hacer deporte? Vale. A ver, como siempre decimos, habría que valorar primero. Es decir, puede que te moleste el aductor, pero la causa no sea el aductor, fundamentalmente. Pero antes de alejarnos de esta zona, porque ahora está muy de moda alejarse de la zona que está lesionada, pero si esta zona está lesionada, está débil o molesta, pues algo tendrá que ver, ¿no? Entonces valoraríamos primero la fuerza misma de esos aductores, porque normalmente se relaciona una debilidad de esa musculatura con luego lesiones o dolor en esta zona, y entrenaríamos de la forma más sencilla posible, libre de dolor. Con pequeña isometría podríamos ya empezar a trabajar con y sin gravedad. ¿Qué quiere decir? Podemos trabajar el aductor contra resistencia, contra esa resistencia a la gravedad, el peso mismo de mi pierna, o asistido incluso, o haciendo una pequeña fuerza contra la otra pierna o contra un balón. Esas pequeñas contracciones libres de dolor ya harían que van mejorando poco a poco. Ahora, de ahí a volver al deporte, pues necesitamos todo un proceso de readaptación, que para eso tienes que venir hasta aquí, porque si no va a ser imposible. A distancia es complicado. Vale, siguiente. ¿Existe un consenso sobre datos o rango saludable de HRV? Bueno, lo primero vamos a explicar un poco qué es el Saca la HRV. pizarra, José. Aquí está la pizarrita. Ya la sacas. HRV viene de la sigla en inglés de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Sería Heart Rate Variability. Mejor pronunciado, pero sería así. ¿Y qué es esto? Rate. Rate. Como escuche mi profesor de inglés.
¿Y qué es esto? Pues la diferencia de tiempo entre un latido y otro. Si por ejemplo en un minuto tenemos 60 pulsaciones, todos los latidos de ese minuto no van a ser iguales. Habrá algunos que sean más pequeños y otros que sean más largos. Es decir, el espacio que habrá entre este y este no es el mismo siempre. Unas veces será más cortito y otras veces será más amplio. Pues eso es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y a raíz de ahí se extrae, cuanto mayor sea esta variabilidad, nos hace pensar que hay una mayor activación del sistema parasimpático, es decir, que estamos más descansados, que estamos más saludables. Y cuanto menor sea esta variabilidad, al contrario de lo que pueda parecer, más activación del sistema simpático, es decir, más estresados o más fatigados estamos. Por tanto, lo ideal sería tener una variabilidad alta. Pero a día de hoy no hay rango ni valores normativos que nos digan tienes que estar en este rango o en este otro. ¿Qué se hace entonces con esta medida? Pues debemos de individualizarlo en función de la persona y contextualizarlo. Es decir, ir analizando día a día cómo evoluciona esa variabilidad de la frecuencia cardíaca en la persona. Si el día anterior entrené muy intensamente, probablemente por la mañana cuando me despierte y mida esa variabilidad esté muy baja, esté más fatigado, mi sistema ¿qué pasa ahí? Parasimpático mi sistema simpático esté demasiado alterado. Por lo tanto, ese día va a salir peor. Pero si descanso 2 o 3 días, muy probablemente mi sistema parasimpático se tome relevancia y esté más recuperado. Por lo tanto, mi variabilidad subirá. En definitiva, no hay valores normativos y lo que debemos intentar es llevar un seguimiento, si puede ser día a día mejor, de cómo va evolucionando esa variabilidad en función del entrenamiento, de lo que comemos o del estrés al que nos sometemos a lo largo del día, para ver cuáles son tus valores normativos y no los de la población en general. Muy bien. Grande. Siguiente. Pablo, creo que esta es para ti. Para masa muscular, ¿es suficiente entrenar patrones básicos de movimiento? Es suficiente, pero no es lo óptimo, me explico. Al final, para conseguir ganancia de masa muscular, necesitamos estimular tres mecanismos para que optimizar esa ganancia de masa muscular, que son la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular. Con los patrones de movimiento, con los ejercicios más multiarticulares, al final podemos conseguir esos tres factores, ¿vale? esos tres mecanismos, aumentando, por ejemplo, la carga y aumentando esa tensión mecánica, y por tanto nuestro organismo se verá obligado a crecer. Podemos utilizar otras estrategias para aumentar esa ganancia de masa muscular, haciendo el uso de repeticiones efectivas para esa serie de repeticiones efectivas para esa ganancia de masa muscular, y podemos también enfatizar en esa fase de céntrica para también optimizar esa ganancia de masa muscular. Pero ¿qué pasa? Si tenemos un grupo muscular rezagado y que queremos que crezca más, por ejemplo los brazos, no solo me vale con hacer dominadas. Si yo quiero optimizar esa ganancia, necesitaría trabajar esos brazos aisladamente. Pero al fin de cuentas lo que te va a hacer crecer es una sobrecarga progresiva, que nuestro cuerpo se vea obligado a crecer, porque rompemos esa homeostasis, rompemos a lo que está acostumbrado. Es decir, si estamos acostumbrados a levantar 50 kilos y un día levantamos 52 kilos, el organismo tendrá que responder ante ese estímulo haciéndose más grande. Entonces, al fin de cuentas, es sobrecarga progresiva, que es mejorar, aumentar esa intensidad, aumentar ese volumen, y eso es lo que te va a hacer crecer. Entonces si me tengo que dar con uno, sí, es suficiente esos patrones de movimiento, pero metería también esos ejercicios analíticos. Tiene que comer. Hay que comer. Y hay que comer. Comer bien, no de todo. Vale, y la última. Dani, esta es para ti, creo. Vale. ¿Qué desequilibrio puede provocar tener una pierna más corta que la otra? Bueno, aquí nos preguntaban de hasta 3 o 5 centímetros. Eso es... Sí que es verdad que es la pregunta exagerada. o sea, es una Que se es una dimetría muy importante. Te lo miras. Entonces, lo primero es que habría que valorarlo. La pregunta dice sobre desequilibrios musculares, Sí. ¿no? Realmente, bueno, José habló hace unos capítulos del torque, de cómo influía el brazo de momento. Entonces, si tenemos en cuenta eso, sí que es verdad que habría diferencias en cuanto a la producción de fuerza, y eso es lo que podríamos entender, ¿no? como desequilibrio.
Pero más importante que la propia dismetría en sí es cómo tú te has ido adaptando a ella, es decir, cuáles han sido tus hábitos de vida, cuáles han sido tus hábitos deportivos. Una persona puede tener una dismetría, pero si lo suple con el entrenamiento, lo suple, pues no sé, haciendo buenas sesiones de readaptación, trabajando aquellos rangos de movilidad, no tiene por qué influirle. Entonces no nos quedemos tanto con que tengo esta patología estructural, ya no puedo hacer nada, sino, vale, esto lo tienes, pero ¿qué podemos mejorar? Lo mismo puedes mejorar, como ha hecho Pablo, un trabajo analítico de esa musculatura, o no sé, con José, como ha hablado con la variabilidad. Si tú te mides la variabilidad, puedes aprovechar los días que tengas una mayor variabilidad para entrenar esa musculatura y estás más receptivo. Entonces, muy importante, no os quedéis solo con, es que me ha dicho el médico que tengo una dismetría y esto ya, ¿vale? La dismetría la vas a tener, pero puedes mejorar la calidad de vida de forma exponencial. Hala. Y así terminamos el consultorio, la consulta online. La consultoría. La consultoría. Ya está, nos vemos en el siguiente capítulo.